El Tupolev Tu-144 fue el primer avión supersónico de pasajeros del mundo. Su primer vuelo tuvo lugar en diciembre de 1968, solo 2 meses antes que el primer vuelo del Concorde, su principal competidor, y el primero en entrar en servicio en 1975. Se fabricaron 16 de estos aviones, pero solo hizo 102 vuelos comerciales, de los cuales solo 55 transportaron pasajeros a velocidades supersónicas en la Unión Soviética. Dado el enorme tamaño de la Unión Soviética, los viajes supersónicos se consideraban económicamente viables, especialmente para los empleados gubernamentales que viajaban entre Moscú y las ciudades siberianas. Volar era la única alternativa práctica a los viajes en tren de una semana de duración, y el transporte supersónico podía reducir significativamente los tiempos de este viaje. Las estimaciones iniciales sugirieron que 20 de estos aviones supersónicos serían suficientes para las necesidades nacionales e internacionales de Aeroflot, la aerolínea bandera de la Unión Soviética. Los trabajos del diseño del Tu-144 comenzaron en el 63 y en el 65 fue presentado en forma de maqueta en el Salón Aeronáutico de Le Bourget, en París, donde 6 años antes se había presentado la maqueta del proyecto del Concorde. Dado el clima geopolítico durante el periodo de la Guerra Fría, la Unión Soviética tenía la intención de no solo igualar, sino de superar los avances occidentales, particularmente en la tecnología aeroespacial. Si bien la idea de los aviones supersónicos de pasajeros era controvertida en Occidente debido a las preocupaciones por el ruido y la contaminación ambiental, la Unión Soviética planeaba continuar con su desarrollo, en gran parte para sus largas rutas por Siberia y Asia Central. Con un amplio espacio aéreo, los corredores de vuelo probablemente evitarían las zonas urbanizadas. El plan preveía la construcción de 5 prototipos en 4 años, y el primer avión estaría listo en 1966. A pesar de la similitud en apariencia del Tu-144 con el avión supersónico anglo-francés, que le valió el apodo de Concordowski, había diferencias significativas entre estos dos aviones. El Tu-144 es más grande y un poco más rápido incluso, pero tenía aviónica menos moderna, mientras que tanto el Concorde como el prototipo del 144 tenía alas delta ojivales. El ala del avión soviético carecía de la curvatura cónica del Concorde. Los aviones de producción reemplazaron este ala con un ala en delta doble, y antes se había usado un MiG-21 para pruebas de este tipo de alas, y ese avión se puede ver en el Museo Monino cerca de Moscú. Otra gran distinción eran las dos pequeñas superficies retráctiles llamadas canards de bigote, con listones fijos de borde de ataque de doble ranura y solapas retráctiles para aumentar la sustentación a menores velocidades. Es que mover los elevones hacia abajo en un avión de ala en delta aumenta mucho la sustentación, pero también inclina el morro hacia abajo. Llegó a ser el primer avión comercial de la historia en llegar a velocidades de Mach 1 y Mach 2 por delante del Concorde en ambos casos. El primer avión de producción en serie voló en abril de 1973. El primer diseño de pruebas no tenía timones de profundidad delanteros de tipo canards. En él, los motores estaban instalados más juntos debajo del fuselaje central y el tren de aterrizaje se guardaba bajo las alas principales, en forma parecida al diseño del bombardero Convair B-58 Hustler de Estados Unidos, pero los diseños posteriores de producción en serie instalaron el nuevo tren de aterrizaje bajo los motores después de varias pruebas de diseño en túneles de viento. Junto con los primeros Tu-134, el Tu-144 fue uno de los últimos aviones comerciales con paracaídas de frenado. No estaba equipado con ninguna capacidad de reversión de empuje, por lo que se utilizó el paracaídas como única alternativa. El avión fue diseñado para una vida útil de 30.000 horas durante 15 años. El calentamiento del fuselaje y las propiedades de altas temperaturas de los materiales estructurales primarios, que eran aleaciones de aluminio, establecieron la velocidad máxima en Mach 2.2. El 15% del peso de esta aeronave era por el titanio utilizado. Hubo luego dos versiones más, una denominada Tu-144S, del que se produjeron 9 unidades, y está equipado con el turbofán Kuznetsov NK-144A para solucionar la falta de empuje de despegues con sus anteriores motores Kolesov RD-36. La otra variante fue la Tu-144D, del cual se produjeron 5, propulsado por el motor Kolesov RD-36-51 más potente, donde la autonomía con carga útil completa aumentó hasta los 5.330 km, aunque para comparar, el Concorde tenía una autonomía de casi 6.500 km. En 1976, durante pruebas estáticas y de cargas repetidas, la estructura de uno de estos aviones se agrietó al 70% de la tensión de vuelo diseñada.
Según los expertos, algo similar le pasó al avión que se estrelló en 1973 en el Salón Aeronáutico de París en una exhibición cuando el avión se desintegró en el aire después de una maniobra que sobrepasó los límites. La introducción del Tupolev 144 en el servicio de pasajeros se programó para el 60 aniversario de la Revolución Comunista. Los primeros servicios de pasajeros entre Moscú y Almatá, en Kazajistán, comenzaron el 1 de noviembre de 1977. Los primeros vuelos en servicio regular indicaron que el Tu-144S era extremadamente poco confiable. Un problema para los pasajeros era el altísimo nivel de ruido en el interior de la cabina, que alcanzaba una media de al menos de 90 a 95 decibeles. El ruido procedía de los motores, que a diferencia del Concorde, solo podían mantener velocidades supersónicas utilizando posquemadores continuamente. El vuelo 55 y último vuelo regular de pasajeros se produjo el 1 de junio de 1978. No era rentable desde el punto de vista del consumo de combustible, lo que hizo que su ruta se limitara a unir Moscú y Kazajistán. Aeroflot continuó operando el Tu-144D después del final del servicio oficial, con algunos vuelos no regulares en los años 80. Se trataba de un diseño de avión comercial supersónico. Tenía un peso máximo al despegue de 207 toneladas y tenía un alcance de 6.500 kilómetros. Su velocidad máxima era de 2.500 kilómetros por hora o Mach 2.15. Y disponía de una capacidad de 150 pasajeros, 11 en primera clase y 139 en clase turista. Por sus altos costos de producción y desarrollo y por ser un avión muy especializado, no se construyeron en grandes cantidades. Se fabricaron 16 unidades más una más sin terminar y no se logró su venta a otros países ni compañías aéreas. Además, debido a que no podía volar sin escala desde Europa hasta América, sus vuelos estaban limitados dentro del territorio de la Unión Soviética. En 1983 se anunció el abandono de esta aeronave, alegando que era demasiado caro para justificar su empleo, aunque fue un gran logro en tecnología para los soviéticos y ayudó a desarrollar otros aviones como bombarderos supersónicos.